Eduardo García, ¿cuál es la principal diferencia entre el febrero de 2020 y febrero de 2021? ¿Cuánto ha cambiado esto? Pues ha cambiado, en parte ha cambiado bastante y en parte no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, que sigue habiendo muchísimas personas, igual que había antes de iniciarse la pandemia, en situación de crisis, muchísimas. Antes de la pandemia teníamos el comedor con 100 personas todos los días, que era un número bastante alto, ¿eh? Estábamos hablando de los números que teníamos en la crisis de 2008. Entonces, es verdad que ahora ha crecido significativamente el número de personas que vienen al comedor de los Trinitarios o al centro de día, pero es verdad que ya antes la situación era bastante complicada. Pero sí hay algunos cambios que son muy claros, muy obvios. ¿Qué cambios tenemos? Pues en primer lugar, el número de personas que demandan los servicios. Hemos crecido un 50% el comedor. El comedor ahora mismo pues tenemos una media de atenciones diarias o de reparto de almuerzo de 150. Ha crecido el número de personas que vienen al servicio de ducha, al centro de día, a demandar ropa. Las familias que estamos atendiendo, que hemos tenido que volver a atender familias que a principios de 2020 lo habíamos cortado este programa por un cambio de orientación del programa, porque queríamos hacer algo menos asistencialista, pero nos hemos encontrado con la realidad de bruce, de cara, la realidad de que hay muchísimas familias con gran necesidad y tuvimos que volver rápidamente en el mes de marzo a repartir comida a muchas familias cordobesas. Así que eso es otra cosa que ha cambiado. Algo también muy doloroso para nosotros es tener que prescindir del gran número de voluntarios y voluntarias que tenemos. Eso también es algo que es un cambio muy evidente, ¿no? Como antes pues teníamos justo en el mes de marzo, cuando empieza la pandemia, el año 2020, teníamos 105 personas voluntarias en activo. Ahora mismo estaremos entre 30 y 35 personas voluntarias. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestro voluntariado era un perfil de mayor de 60 años, un perfil de gente muy comprometida, pero de una edad más avanzada. Y claro, ahora mismo son grupos de riesgo. Todas estas personas les hemos tenido que decir que no se pueden incorporar, aunque muchas están deseando de venir, pero lo primero ahora mismo es la salud de las personas y hemos creído que tendrían que quedarse ahora mismo en casa. Y bueno, con menos personal, menos voluntariado, estamos intentando atender toda esta gran demanda que tenemos. También ha cambiado, pues que afortunadamente hay gente, hay personas, hay empresas, hay entidades que están sabiendo ponerse al frente de la solidaridad y están ayudando mucho al comedor. Y afortunadamente eso también hay que reconocerlo. Supongo que una de las cosas también más difíciles es, ante ese incremento de demanda y de personas que necesitan ayuda y que vienen a pedir ayuda aquí, las propias restricciones físicas que hay que tener precisamente debido a la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo se compagina eso? Bueno, nosotros siempre hemos tenido muy claro, desde el momento que empezó la pandemia, que la gran prioridad para nosotros eran las personas y atender las necesidades de estas personas. Dejamos el voluntariado en casa, pero todo el personal contratado de la entidad se puso en el primer momento al servicio de la atención a las personas, y en este momento, pues yo recuerdo el confinamiento que tuvimos en el primer estado de alarma, pues tuvimos que cerrar durante más de 2 meses el centro de día, pero todo el personal de ProLibertad se dedicó a preparar comida, a cocinar, a recoger comida en el banco de alimentos, en empresas que no daban comida, y luego a hacer el reparto. Daba igual que fuese trabajador social, educador social, técnico de tal o de cual, todo el mundo estaba metido en cocina y preparando alimentos. Aquí en ningún momento se hizo teletrabajo ni ese tipo de cosas, porque entendíamos que la necesidad requería un trabajo urgente.
Y luego también nosotros, cuando ya se acabó el primer confinamiento, hemos atendido a las personas cara a cara. Creemos que es necesario, que hay muchas personas a las cuales no se les puede atender por teléfono, ni telemáticamente, porque entre otras cosas muchas personas no tienen teléfono, ni tienen datos, ni tienen internet, ni tienen ordenador, ni tienen una wifi. Entonces aquí hay que facilitarle todo eso. Por tanto, nosotros la atención siempre hemos visto que debía ser cara a cara. Lógicamente hemos adoptado todas las medidas necesarias para hacer el trabajo y la atención lo más segura posible. Por ejemplo, el comedor social, que todo el mundo conoce, que está en Ronda del Marrubial, en la muralla árabe, debido a lo pequeño de las instalaciones, tuvimos que clausurarlo, y desde el momento del 13 de marzo de 2020 el comedor se cerró. Trasladamos el comedor a un sistema de reparto múltiple, aquí en el centro de día, que tenemos en la calle Segundo, en Casa Libertad, y en este patio del centro de día, que es un espacio amplio y al aire libre, pues donde se entrega la comida. La comida se entrega ya preparada, en envase, y aquellas personas que tienen domicilios la retiran y se la llevan a casa, y aquellas personas que están en situación de calle, que no tienen hogar, que son muchas desgraciadamente, pues hemos habilitado un espacio en el centro de día, un comedor, por así decirlo, con suficiente distancia social como para comer con cierta seguridad. Entonces hemos ido adaptando pues, la higiene, la medida del lavado de manos, el gel, el uso de mascarilla obligatorio, el reparto de mascarillas. Aquí damos pues, cientos de mascarillas semanalmente a las personas que vienen al comedor o al centro de día. O sea, todas esas medidas las hemos ido introduciendo, pero ya digo, lo principal, no dejar a ninguna persona desatendida y atender a las personas cara a cara, porque las personas hay que verles la cara, hay que sentir la necesidad, y eso hay que palparlo, y no podemos hacer ni teletrabajo, ni videollamadas, ni otro tipo de cosas. Se nos pide distancia social y curiosamente es lo que ha producido esa distancia social antes de la pandemia. Todas esas colas que estamos viendo aquí, todo ese número de gente sin recursos, ¿no? Hay un distanciamiento social previo a la distancia pandemia y la injusticia social. Vivimos en un mundo injusto, con un sistema injusto, y eso produce grandes injusticias. Es que ya el distanciamiento de las personas, ¿no? El egoísmo, ¿no? Todo esto que podemos hablar, pero también la injusticia social. Hay que ir a la última encíclica del Papa, ¿verdad?, para ver cómo denuncia el sistema capitalista de buscar siempre el máximo beneficio, y estamos destruyendo no solamente ya el planeta, sino destruyendo pues, el propio ecosistema social. Y bueno, la realidad nuestra es que tenemos un mundo insostenible, donde la mayoría de las personas viven mal, no viven bien. Es lo que yo muchas veces le digo a mi hijo. Es que nos creemos que la mayoría de las personas que habitan el planeta Tierra viven como nosotros, y no es verdad. La mayoría de las personas que viven en el planeta Tierra no tienen acceso a agua potable, no tienen a lo mejor electricidad o electricidad en condiciones, no tienen un trabajo bien remunerado, no hacen todas las comidas que debieran, no están bien alimentados nutritivamente. O sea, la realidad no es muchas veces como nosotros, nuestra visión pequeña de esta realidad que tenemos aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, quizás no sea así, ¿no? Es muchísimo más dura y más fea que la que queremos pensar. Y ese es el mundo que tenemos. Y si lo pasamos aquí a Córdoba, pues tenemos una ciudad con un índice de paro brutal, con barrios que están en la cola de los barrios más pobres de España, con muchísimas personas que viven en la calle, con más de 250 personas que duermen en la calle o en recursos asistenciales, y eso es solamente la punta del iceberg de lo que es el sinhogarismo o las personas sin hogar, porque nos creemos que las personas sin hogar son solamente las que están durmiendo en un cajero de un banco, o las que están en los albergues. Son muchísimas más personas que no vemos y que están viviendo en situaciones, digamos, infrahumanas, o subsistiendo
como pueden, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la distancia social y la injusticia social que tenemos. En un país desarrollado como es España, ¿cuál es el motivo principal que lleva a una persona a quedarse sin hogar, a quedarse literalmente en la calle? Pues el motivo principal es la falta de vivienda, ¿no? Una persona no tiene hogar, en primer lugar, porque no tiene una vivienda, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Cómo se resuelve eso? Pues promoviendo que toda persona, como dice la Constitución, ¿no? Tenemos derecho a la vivienda, pues haciendo ese derecho real, no algo que solamente está en un papel, ¿no? Cualquier persona tiene que tener derecho, como mínimo, a tener una vivienda digna. Y esto es lo primero. ¿Qué lleva a una persona a verse en esas situaciones? Pues un conjunto múltiple de circunstancias, tanto personales como estructurales. No caigamos en el pensamiento de que esto le pasa a muy poca gente y es por haber tomado malas decisiones en su vida. No. La realidad que vemos aquí todos los días y que yo he visto a lo largo de muchos años de trabajo con personas sin hogar, es que se dan múltiples circunstancias que hace una persona que cualquiera de nosotros, que tú o que yo, podamos acabar durmiendo en un banco de un parque o en un soportal de un edificio o en el cajero de cualquier entidad bancaria. Nos pueden pasar múltiples circunstancias, por ejemplo, pérdida de empleo, que nos quedemos en un empleo, que tengamos un ERTE como nos pasa ahora y que luego nos quedemos en la calle, que tengamos una ruptura familiar, que bien que no tengamos familia, porque no la tengamos, que seamos una persona migrante que está en este país y que se siente solo y que además no tiene a nadie con quien recurrir, que se ha quedado sin empleo o no ha sido capaz de encontrar un empleo digno. ¿Qué más te puede pasar? Que tenga una enfermedad, una discapacidad, que tenga un accidente, múltiples circunstancias y que además te pueden suceder al mismo tiempo. Todo esto se da en circunstancias personales y luego están las circunstancias estructurales, pues la falta de recursos de vivienda. Es que llegar a una vivienda en este país es muy complicado. Todos lo sabemos, los que tenemos hipotecas, y viviendas públicas y viviendas asequibles, es que no hay. No se construye vivienda pública, no se facilita el acceso a vivienda económica ni barata. Hay muchas personas que cuando tienen unos ingresos de, pues no sé, 400, 500, o una familia que vive con 1.000 euros, no llega a los 1.000 euros, ¿cómo se puede comprar vivienda? Los alquileres están por las nubes. Aquí a la gente que atendemos es muy difícil que pueda incluso compartir habitación o alquilarse una habitación, porque es que les piden 2 o 3 meses de fianza y no tienen ese dinero. Y luego nadie quiere alquilar a una persona que está en una situación complicada, porque piensa que no le van a pagar. Entonces, todo se une, tenemos unos sistemas de protección todavía muy deficientes. ¿Cómo se saca a una persona de ese círculo vicioso? ¿Cómo se saca? Lo primero es que Porque quiero entender que también no solo hay una labor asistencial aquí, sino también de reinserción, ¿no? Claro, pero lo primero que tenemos que entender es que a las personas no se les saca. Digamos que son las propias personas las que tienen que salir, sí, a veces les ayuda, quiero decir, motivados, acompañados por otras. Esa es nuestra labor, ¿no? De acompañar a las personas en ese proceso de poder salir adelante, ¿no? Es difícil, es muy difícil, sobre todo cuando encontramos personas que llevan mucho tiempo ya en situaciones cronificadas de calle o de exclusión social. Es complicado cuando estás con personas que tienen muchas dificultades, poca formación, poca cualificación personal o laboral, profesional. Cuando tienes personas que tienen discapacidades, enfermedades mentales, tenemos una gran cantidad de personas con enfermedad mental o trastorno mental, o gente que no está diagnosticada, o gente que estando diagnosticada no toma tratamiento. Esto es el mundo de la salud mental y de las personas con trastorno o enfermedad mental. La verdad es que es muy complicado. Yo diría que ahora mismo son de las personas que más excluidas están en nuestro país, y cuando eso se une a situaciones de calle ya es una exclusión muy fuerte, muy dura y muy no sé, es muy fea de ver, ¿no? De gente que está en la calle, pues abandonada, tirada, que parecen animales,
y detrás de eso hay una simple enfermedad mental, ¿no? ¿Cómo se sale? Pues lo primero haría falta vivienda o alojamiento. Primero hay que tener un alojamiento, una vivienda, y a partir de ahí ir construyendo o reconstruyendo o ayudando a reconstruir a la persona, facilitando pues habilidades para la búsqueda de empleo, habilidades para la formación, habilidades para la recuperación del tejido social o las relaciones familiares, cuando es posible, habilidades o capacidad para poder salir de situaciones cuando hay una adicción o cuando hay una problemática social que atender, teniendo los recursos cercanos y rápidos. Es que ahora mismo pues, cualquier recurso es que cuesta. Bueno, ahora mismo con la situación de la pandemia es muy difícil llegar a cualquier cosa, pero es que antes pues también lo era, ¿no? Pedir una valoración para una dependencia, para que te conceda un recurso, es que esto tarda meses, incluso años. Cuando es una cosa que tenemos una burocracia, una lentitud en todo que es hiriente, ¿no? ¿Cuánto tarda una persona en solicitar que le concedan una valoración de dependencia hasta que le conceden un recurso? Eso son meses y meses de espera, cuando tenía que ser algo mucho más rápido, ¿no? Entendemos que hay una gran faceta vocacional en su trabajo, pero cuando uno se enfrenta día a día a esta realidad, ¿cómo afecta eso en la vida personal? ¿Qué perspectiva tiene uno de la vida? Yo la perspectiva es que yo me considero una persona con suerte comparado con otras tantas personas que veo día a día y que no tienen la misma suerte que yo tengo. Tengo suerte ahora mismo, pero también veo que yo podría ser una de esas personas que veo, de esos rostros que veo aquí cada día, totalmente. Entonces, a mí me ayuda a valorar lo que tengo, y valorar pues eso, tener una familia, tener un trabajo, tener una vivienda y darme cuenta del lujo que supone eso para una persona. Y claro, cuando ves que no hay personas que no lo tienen, y también me lleva a hacer lo posible y a luchar para que haya un cambio en esto, ¿no? Creo que en nuestra ciudad se han dado pasos muy positivos en la lucha contra el sinhogarismo, en atender con más calidad y mejor a las personas que están en situación de calle o sin hogar. Creo que se ha avanzado bastante en los últimos años y creo que hay un equipo de personas ahí que estamos apostando y haciendo lo posible, ¿no? Creo que, bueno, yo primero me llevo a ver y a valorar la suerte que tengo y lo que soy, y luego a decir, bueno, no me voy a quedar cómodo, sino esto tiene que seguir. Tenemos que mejorar los servicios, tenemos que tener mejores programas, mejores instalaciones, no podemos tener el comedor social que tenemos en Córdoba, porque no es digno. Tenemos que tener un comedor social digno y en otras condiciones, tenemos que tener buenos programas, tenemos que tener más recursos para personas sin hogar, tenemos que trabajar todo de forma coordinada, las administraciones tienen que estar comprometidas y en el ajo, y tienen que contar con las entidades, y hay que hacer un trabajo de todo y de todas, y esto tiene que ser una colaboración permanente, un trabajo en red. Toda esa lucha hay que hacerla, ¿no? Como pues yo cuando empecé a trabajar en el comedor de los trinitarios, eran pocas entidades y cada uno hacía su guerra por su cuenta. No nos conocíamos, no sabíamos lo que hacían uno, el otro, no sabíamos los recursos, así no era posible trabajar. Hoy digamos que ya hay mucho andado y bueno, todavía queda mucho por mejorar, queda muchísimo, pero bueno, por lo menos ya hay voluntad y hay ya un camino para empezar a andar, ¿no? ¿Nos quedan todavía los meses más difíciles? Yo no sé lo que nos queda. Yo la verdad es que no puedo ser de sociólogo ni de profeta y de ver. Yo no sé lo que nos pasará. Todo pinta que la cosa va a ir mal, ¿no? La destrucción de empleo es evidente. Cada vez habrá más gente que supongo que lo va a pasar muy mal y tendremos que recurrir a este tipo de servicios, a comedores sociales, pues no sé, a servicios de roperos, a centros de día como el que tenemos aquí Pro Libertad. No sé, supongo que no sé lo que nos vamos a encontrar. Ojalá que no sea tan duro como pinta, pero la cosa, los indicios que nos llegan no son nada positivos. Y una ciudad como esta, que el gran revulsivo, el gran motor era el turismo, y viendo cómo estamos ahora, no sé qué va
qué va a pasar con nuestra Córdoba, ¿no? Eduardo García, muchísimas gracias por atender a La Voz de Córdoba. Gracias a vosotros, un placer recibiros aquí.